audiencia de su programa Entre Voces, pues continuamos con nuestra emisión. Y ahora les presentamos a Roberto Aurelio Núñez López, quien es mi compañero en el doctorado en Educación Poética. Y pues un gusto tenerlo como compañero. Es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestro en ciencias por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y maestro de estudios amerindios y educación bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es investigador en el programa Rescate y Revitalización de la Lengua Otomí de Querétaro en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y profesor de ñañú adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación versan sobre la dialectología otomí en el estado de Querétaro, con formación de materiales didácticos para la enseñanza, aprendizaje de la lengua otomí, fitonimia, ñañú, sistema de etnoclasificación botánica y rescate de la tradición oral otomí. Por su trabajo de investigación ha sido distinguido con el Premio Alejandrina 2008 y 2020, otorgado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Aurelio. Hadi Cherry Chili Kamadi, muchas gracias. Amadi, bueno, luego las escucho que dicen así, ¿verdad? Kamadi, sí. Ajá. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti. Y como estábamos platicando con Ewan Hekin, ¿cómo fue que te involucraste en este universo mágico de la lengua ñañú? Bueno, pues mira, di muchas vueltas, ¿no? Porque yo soy biólogo de profesión. Sí. Y entonces hice una maestría en La Paz, en Baja California Sur, con ecología de algas marinas. Entonces ahí todavía ni siquiera tenía por acá de que yo me iba a dedicar a la investigación de la lengua ñañó, ¿no? Pero bueno, me fui a estudiar fuera de México y en ese entonces fue a Holanda justamente. Antes de irme conocí al doctor Evan Hekin y ahí me enteré que pues un holandés, un extranjero, estaba pues trabajando con la revitalización de la lengua ñañó, así se le autodenomina a la lengua otomí, ñañó de Santiago Mezquitlán. Yo lo pronuncié mal. No, no te preocupes. Pues yo me fui a Holanda, un año estuve por allá y cuando regresé pues todavía me incorporé en otro proyecto de plantas de fitorremediación. Justamente con ese gané el premio Alejandrina en el 2008, una investigación que hicimos en un centro de investigación en electroquímica, el CIDETEC, aquí en Querétaro. Y todavía en ese entonces, bueno, ya me empecé a involucrar en el trabajo, trabajando en el proyecto como transcriptor. Esto es, el doctor Hekin y sus colaboradores iban a hacer trabajo de campo y yo empezaba a transcribir pues los textos, los resultados de sus entrevistas. Y bueno, para mí era muy extraño. O sea, yo seguía, te digo, con mi línea de investigación de biología y bueno, pues después era ya trabajar en la transcripción de textos en otomí y de esa forma me fui involucrando sin proponérmelo mucho, pero me fue interesando bastante, sobre todo porque mi abuelo paterno es otomí, pero de niños nunca nos enseñaron a valorar nuestras raíces, nuestras culturas. Bueno, mi abuelo no estuvo con mi papá, lo visitaba de vez en cuando, pero y por lo mismo no era así como algo muy marcado en mi vida, ¿no? Sabía que era mi abuelo, pero incluso le decíamos Don Carmen, porque nada más iba a visitar a mi papá cuando ya él estaba grande, entonces para nosotros era Don Carmen, pero pues ya después, bueno, mi padre nos contó que él era otomí de Temascalcingo, Estado de México, y mi abuela era mazahua. Entonces yo ya tengo en la sangre, tengo esa sangre otomiana, le llamamos, ¿no? La sangre otomiana, pero en cuanto a la lengua y cultura, no habías tenido el contacto. No había tenido contacto y en las escuelas no nos enseñan a valorar, no nos enseñan a respetar,
al contrario, es una negación terrible que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Porque nos avergüenza nuestra raíz indígena. Entonces, cuando yo llego a Querétaro y empiezo a trabajar en el proyecto de rescate y rehabilitación de la lengua otomí del doctor Hekin, es mi primer contacto. Y entonces él empieza a formar el programa de la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe en la Facultad de Filosofía de la UAC. Y yo dije, bueno, pues ya estoy trabajando en los proyectos, ¿por qué no me meto a estudiar esa maestría? Ya tenía yo una maestría, pero estaba trabajando y dije, bueno, y entonces me metí a estudiar la maestría, la segunda maestría, y soy pues entonces de la primera generación. Y bueno, pues ahí lo que hice fue también no desligarme de mi formación de biólogo, y más bien hice una combinación entre la biología y la lingüística, y me enfoqué a estudiar los nombres de las plantas en otomí. Qué interesante. Ese fue entonces Sí. mi primer estreno, digamos, ya como investigador, porque bueno, he estado colaborando con el doctor en los diccionarios, en cursos, pero ya como una investigación, digamos, que yo propuse, pues, ¿no? Los nombres de las plantas, que es el campo de la fitonimia, ñaño. Ok, muy interesante. Y ahora en el doctorado vas a hacer un bestiario. Sí, Oh, imagínate, o sea, también la combinación de la biología y la lingüística. Qué tan fascinante. Y también nos vas a platicar de estos libros que trajeron ustedes tan amablemente para nuestra audiencia, que es de Cosmos Ball, mejor tú lo pronuncias mejor. De Cosmos Borges de otomís. Esta es en la lengua materna del doctor Hekin, el holandés. Ok. Y es el primer libro, yo creo que de la cultura otomí en el holandés. O sea, no se había hecho nada respecto de traducir la cosmovisión, la cultura de los ñaños a la lengua materna del doctor Hekin. Y lo decidimos hacer como una especie de homenaje al doctor Eva, por 40 años de estar trabajando acá. Sí. Entonces es un libro cuatrilingüe, está en la versión inglés, porque con el inglés es la puerta a todo el mundo. Claro. Cualquier persona que en la India, en China, en otros lados, que no hable, bueno, que hable inglés, va a poder tener un acercamiento a la cultura y la cosmovisión otomí. Y por supuesto está la traducción al español. En realidad son 4 libros en 4 lenguas. Y el ñaño, ¿no? Por supuesto. El ñaño, que es muy, muy importante porque por muchos años, bueno, las lenguas originarias, no nada más del otomí, han sido lenguas de tradición oral. Y mucha gente tiene el prejuicio de que son dialectos. Sí. ¿Sí? Pero para ellos el dialecto es una lengua que no tiene escritura, que no tiene gramática, y una lengua que está por abajo del español, por ejemplo, ¿no? Sí. O de las lenguas políticamente fuertes como el inglés, ¿no? Entonces, pues hemos demostrado con estos textos, con toda la obra, la producción del doctor Ewald Hekin, que el otomí se puede escribir cualquier concepto, y bueno, pues que es una lengua de tradición, que puede pasar de la oralidad a la escritura. A la escritura. ¿No? Eso es muy, muy importante. O sea, imagínate también, no solamente están haciendo el trabajo de preservar la lengua, sino también de motivar, dejar un legado literario en la lengua indígena. Sí, bueno, de hecho quiero comentar, este libro, las ilustraciones del libro las hizo Eduardo Ruiz. Eduardo Ruiz es un pintor, un talento. ¡Ay, mira qué belleza! Un talento, pues, Ajá. de aquí de Amealco, nato. Él se acercó y nos dijo, oiga, yo quiero ilustrar algunos libros de ustedes. ¡Ay, están bellísimos! Y entonces, pues, estuvimos pensando, originalmente iba a ser la ilustración de este libro, pero al final nos decidimos por la cosmovisión otomí, que son mitos de creación, por ejemplo, el origen del maíz, de dónde llegó el maíz, de dónde llegó el maguey, cuál es el origen del huitlacoche, de las luciérnagas. Ay, el huitlacoche que me encanta tanto. Y entonces, junto con Eduardo Ruiz, el doctor Eva, todo un equipo, por supuesto, el maestro Severiano Andrés de Jesús, hicimos esta versión
cuatrilingüe. La versión en inglés la hizo también un estudiante del doctor Eval, que se llama Russell McIntyre, y él estudió otomí, o sea, él también se ¿Él es interesa en el otomí. originario también de Holanda? No, es inglés. Ah, es inglés. Es inglés, pero él hizo la versión, o sea, son versiones escritas por nativo hablantes. El holandés, que es el que tú tienes ahí, contrario a lo que pudiéramos pensar que lo hizo el doctor, no, lo hizo una amiga lingüista también del doctor, Mi Hubens. Ella hizo la traducción porque ella ha vivido en México, conoce muy a fondo la cultura mexicana, y también ha tenido un acercamiento a la cultura otomí por el doctor Eval. Y entonces pues es un trabajo de equipo interdisciplinario y un trabajo hecho con mucho amor. Son historias que nos cuentan mitos de creación, como ya decía, pero son historias que nos contaron, por ejemplo, los ñañús de Hidalgo. En Hidalgo se les llama ñañús, a la lengua es el ñañú. En el Estado de México y en Hidalgo son ñatos. Ñatos. Entonces también tuvimos la participación de escritores ñatos que nos contaban sus historias, y ñaños de Santiago Mezquitlán, por supuesto, ¿no? Entonces son ñañús, ñaños, ñatos. Son cuentos que a ellos les contaron sus familiares o sus abuelas, son cuentos de tradición oral. Tienen bueno, no sabemos cuántos tiempo tienen estos cuentos que se han estado contando de generación en generación, pero son parte de esa cultura viva que hemos estado aprendiendo en este doctorado, ¿verdad?, de educación poética, una cultura viva que ahí está, que se cuenta y que queremos que no se pierda. Y por eso hicimos la recopilación de estos cuentos y la escritura de estos cuentos, para que se tengan como un testimonio de esa cosmovisión, de la memoria cultural de los pueblos y de la historia de los mismos pueblos, ¿no? Hay muchos mitos que comparten, por ejemplo, el origen del hombre o del mundo. Lo cuentan también los mazahuas, ¿no? Porque los mazahuas y los otomí son, digamos, primos hermanos. Okay. Son pueblos que evolucionaron juntos. Entonces, los podemos escuchar en el Estado de México, en Hidalgo, en Acapulco. Son cuentos pues de amplia difusión, pero pues ahora ya los tenemos aquí en 4 lenguas. Imagínate, qué interesante. Y si alguien está interesado en leerlos, ¿a dónde se pueden acercar para consultarlos o tal vez para adquirirlos? Bueno, en la biblioteca de la UAC están, por supuesto, y también en las librerías de la UAC se pueden conseguir todo el paquete, en las librerías de la UAC, ¿no? Imagínate que todos estos cuentos se lean en las primarias o secundarias. Qué maravilloso, porque muchas veces no conocemos, aparte de que no estamos involucrados con las lenguas indígenas, mucho menos con las cuentos, leyendas o tradiciones. Sí, este cuento, esta ilustración es de un cuento que se llama El universo de los ñaños. Y bueno, cómo es que conciben el universo los ñaños. Es un cuento que le contó el papá del maestro Severiano, un cuento pues ya de por lo menos 100 años. ¿No? Imagínate. Pero en ese cuento los ñaños dicen que ven al universo como un panal de abejas, ¿no? Y ahí podemos ver entonces la poesía, ¿no? La lengua otomí es una lengua poética, es una lengua metafórica. Encontré también en mi investigación con los nombres de las plantas, encontramos muchas cosas muy, muy importantes, porque por ejemplo, mucha gente desconoce, por ejemplo, quiénes son los otomís. Como dijo el doctor, que llegaban acá las mujeres a vender sus muñequitas y se decían, ¿de dónde son? Bueno, para empezar, no había ni el interés por la gente ni por la cultura, ¿no? Ahora pues ya tenemos un poco más de conocimiento y sabemos distinguir a las personas de Tolimán, de San Ildefonso, de Santiago Mezquitlán, ¿no? Y todas pues hacen muñequitas, ¿no? Sus don shoes. Claro, las que podemos adquirir. Ajá, exactamente. Y también en una entrevista que te hicieron, Aurelio, mencionas que debido a la discriminación se ha estado perdiendo y que en los censos cada vez disminuye el número de hablantes, que es preocupante, y que no solamente el ñañú, sino también otras lenguas indígenas. Todas las lenguas originarias, las lenguas mexicanas, hay 364 variantes lingüísticas, 68 lenguas,
pero cada lengua puede tener variantes, como por ejemplo el otomí. El otomí tiene 9 grupos de variantes diferentes. Por eso es que hay como ese conflicto, por ejemplo, cuando decimos ñañú, ¿no? O Sí, ñañó o ñato, ¿no? sí. Ñañú es el término de los mismos hablantes para referirse a esos 9 grupos de variantes. O sea, es porque no podemos decir ñatos, ñaños, ñujus, ñumus, ¿no? O sea, porque sería mucho. Entonces, ellos decidieron que su lengua a nivel nacional se iba a denominar ñañú y a los hablantes ñañús a nivel nacional. Pero es el mismo denominación para los hablantes de Izmiquilpan, del Valle del Mezquital, ¿no? Entonces es lo mismo. Pero, por ejemplo, en Querétaro, igual tenemos nuestras propias variantes y a nivel estado se tuvo que eran los ñaños. Pero en Querétaro tenemos 4 variantes. Tenemos la de Santiago Mezquitlán, San Ildefonso Tuxtepec, Tolimán y Cadereyta. Entonces, 2 en el semidesierto queretano y 2 en Amealco. Son 4 variantes y cada uno tiene sus autodenominaciones. Entonces, el Santiago Mezquitlán es ñaño, el San Ildefonso ñoño y el Tolimán ñoño, ¿no? Entonces, pues ahora sí, pues nosotros hemos estado trabajando y escribiendo la lengua en el ñoño de ñaño de Santiago Mezquitlán. Ay, mira, pero qué interesante. Y también platícanos en tu nuevo proyecto. Bueno, ¿cuál sería tu próximo proyecto aparte, o quieres platicarnos del bestiario que es tu próximo proyecto en el doctorado? Bueno, el bestiario, sí, es un nuevo proyecto y ahí voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la maestría, pero con plantas. Sí. En la maestría le hice con plantas y encontré cosas muy interesantes, hasta un grupo de plantas sagradas que nos van develando toda la historia de los mismos otomís, que ya está soterrada, olvidada, nadie, de los mismos hablantes incluso no son conscientes de esa historia que les arrancaron, ¿no? Pero se ven reflejadas en diferentes tradiciones vivas que tienen todavía. En la ofrenda, por ejemplo, o el agradecimiento a los primeros elotes, porque a la milpa es sagrada para los otomís y para todos los pueblos originarios. Entonces, cuando es la temporada de los elotes, ellos hacen una fiesta de la floración que se le llama y van a agradecer a la madre tierra, al padre sol, al padre aire y a la milpa, pues de esas bondades, ¿no? Y entonces hay rituales que se conservan y esos rituales están escritos en las crónicas, pero nadie reconoce que son de ellos mismos, ¿no? Porque es una cultura que se olvidó por mucho tiempo, pero ahí están. Entonces, lo que nos dicen cada palabra en la lengua, nos están diciendo, tienen como, es como un paquetito de saberes y de historia viva que ahí está resguardada. Y entonces al compararla con los códices y crónicas coloniales, pues entonces podemos estructurar la historia y así tenemos Claro. Una reconstrucción de esa historia. Ujú. Como una historia que estaba, dijéramos, perdida, pero está como trayéndose a este momento Sí, presente. la historia está latente, está viva, pero los mismos hablantes no se dan cuenta, pero están en esas prácticas culturales y religiosas que ellos hacen. Por ejemplo, la danza de las pastoras. La danza de las pastoras, que se celebra, bueno, antes lo celebraban en Santiago Mezquitlán, ya se perdió esa danza. Ahora solamente la celebran en San Ildefonso. Nosotros conocemos a las pastoras de San Ildefonso, pero es una danza muy fuerte en el Estado de México. La hacen también los otomís del Estado de México y de Michoacán, pero también de los mazahuas. Y entonces, bueno, allá en el Estado de México dicen, esa danza de las pastoras es reciente y se hizo para alabar al niño Dios en el 24 de diciembre. Y no, o sea, vemos ahí en la danza de las pastoras uno de los elementos muy, muy importantes es su bastón con los cascabeles, ¿no? Y ese bastón lo vemos entonces reflejados en muchos códices relacionados con la milpa, con Tlaloc, el dios de la lluvia, con todas las deidades del maíz. Y tienen el bastón, y porque el bastón simboliza la fertilidad. Entonces estamos hablando de una danza ritual de hace muchísimo tiempo. Y entonces pues estamos más bien recuperando
con esa memoria que está ahí, latente, como decía, y viva entre las palabras, en la memoria, pero que no hay plena conciencia de su origen. Muy bien dicho, es una historia viva. Ahí está, solamente que se está trayendo como a nuestro momento, que vean que por qué se hace como ese tipo de danzas que mencionas. Sí, y entonces no respondía a la pregunta que era Sí. sobre el bestiario, ¿no? Sí, el bestiario, Y, porque aparte mencionas que vas a tratar la onomatopeya y la metonimia. sí, bueno, en esos procesos onomásticos, que es cómo se construyen los vocablos, en este caso los nombres de los animales, pues quiero hacerlo. En las plantas encontramos que había nombres de contenido semántico literal. Esto es, por ejemplo, podrían decir la flor amarilla o la flor olorosa. Nos están describiendo la principal característica de la planta, eso es de contenido semántico literal. Pero también nos decían la flor nube, y ahí ya veíamos la metáfora, porque la flor parecía una nube, sí, ¿no? O la que se restreja fresca, es una planta medicinal y así se llama. En otomí, Restreja. En otomí es se me fue el nombre, pero en español es que se restreja fresca. O sea, están mencionando en el nombre la forma de uso, y esa es metonimia. Y entonces encontré que la metonimia y la metáfora es común para formar los nombres en las plantas, pero también ya viendo un poco en cuanto a los animales, además de la metáfora, la metonimia, de contenido temático literal, tenemos nombres onomatopéyicos, como por ejemplo la lechuza, ¿no? Que sí, en otomí se dice tucuru, porque así canta la lechuza, tucuru, tucuru. Por los sonidos, sí, sí. Mira, qué interesante, así como el chino japonés, que una palabra es con su pictografía, Sí. Acá es por el sonido, mira, pues, sí. Pues qué interesante. Sí, entonces pues eso es lo que estamos haciendo, yo creo que el proyecto donde lo voy a estar concentrando más, porque sí hay mucho que investigar. Los códices murales de Teotihuacán tienen muchos animales sagrados, y los teotihuacanos pues son los otomianos, otomís, mazahuas, matacitas y ocuitecas, pero mucha gente no lo sabe. Sí, pues es que eso no lo mencionan. A veces ni siquiera en los libros de historia nos lo dicen. No, por eso te digo que estamos en la primaria estudiamos muchas cosas, pero no nuestras lenguas originarias, nuestros pueblos indígenas, no nos inculcan esa tradición. No tenemos algún libro donde podemos encontrar, pero qué bueno que ustedes ya han hecho esa labor. Y por último, ya para despedirnos de nuestro programa, el proyecto con el que ganaron la investigación del Premio Alejandrina 2020, ¿en qué consistió su investigación? Ese proyecto, justamente en la tesis de maestría, digamos que fue el punto de partida, porque dentro de los usos de las plantas encontramos que unas plantas son referentes para nombrar los lugares, y a eso entonces se le denomina fitotoponimia. Fito, planta, toponimia, nombres de los lugares, ¿no? Y en año, entonces nos enfocamos a analizar los fitotopónimos, los nombres de los lugares otomís, no nada más de Amialco, sino también del Estado de México y de Hidalgo. Hicimos una selección de fitotopónimos representativos para poder hacer nuestro análisis, porque tenemos entonces que Amialco, Santiago Mezquitlán, Tolimán, San Ildefonso, Huichapan, todos son nombres en náhuatl, y esas culturas no son las culturas originarias. Los aztecas llegaron hasta mucho tiempo después, pero entonces Santiago Mezquitlán, San Ildefonso Tultepec son topónimos híbridos porque tienen una palabra en español, Santiago, y otra palabra en otomí, en náhuatl, Mezquititlán, Santiago, Mezquitlán, San Ildefonso Tultepec. O sea, ¿qué nos están diciendo entonces esos topónimos? ¿No? Y nos están diciendo, entonces llegamos a la conclusión de que los otomís, que son el pueblo originario, es la cultura originaria del lugar.
y que fueron conquistados entonces por los aztecas, por eso Mezquititlán o Tultepec, y luego después fueron conquistados por los españoles, Santiago. Entonces vinieron y cambiaron, agregaron un topónimo, porque bueno, tiene que ver con el poder, ¿no? Ajá, claro. ¿Quién domina ese lugar? Y entonces, pues básicamente nuestras preguntas iniciales eran, ¿por qué unos pueblos predominantemente otomíes tienen nombres en náhuatl cuando no viven ahí los nahuatlantes? ¿Sí? Los nahuatl no están viviendo en Santiago de Mezquitlán, ni en San Ildefonso, ni en Tolimán, y tienen nombres en náhuatl. Entonces era ¿por qué? Y entonces al buscar ese por qué, nos fue llevando el nombre del lugar, pero además el nombre del lugar es una planta, ¿no? Mezquitlán. Mezquitlán es el lugar de los mezquites. En náhuatl quiere decir así, el lugar de los mezquites. Sí. Y en otomí tenemos también su nombre que se ha conservado, ya decía yo, en esa memoria que se mantiene viva a través de la lengua. Entonces, pues el doctor Eval había documentado en su tesis, que por cierto no, déjame te la presento. Esta tesis fue su tesis doctoral, el doctor Eval Hekking, la terminó en 1995, la presentó en Holanda, completamente bilingüe en ñañó y en español, allá en Holanda. Fue el maestro Severiano a su examen también. Y digamos que aquí describe todos esos inicios, porque antes, como decíamos, no había interés por la lengua ni por la cultura. Entonces, bueno, él empezó a trabajar con el otomí, yo me continué en la parte de las plantas y encontramos, ¿no? Santiago Mezquititlán, ya al doctor le había llamado la atención porque era Santiago Mezquititlán cuando es un pueblo otomí. Sí. Y entonces encontró que la gente otomí decía Ntoji. Ntoji quiere decir lugar de los mezquites. O sea, lo mismo que en el náhuatl. Llegaron los aztecas y lo que hicieron fue cambiar el nombre, nada más traducirlo al náhuatl. Y así quedó registrado. Y tenía que quedar registrado así porque lo tenían en su libro de tributos. Los de Santiago Mezquititlán tenían que tributar. Era como Hacienda, ¿no? Que nos persigue a todos ahora. Pero así más o menos los aztecas tenían el control. Y entonces, pero la gente en su memoria conservó el nombre original, que era Ntoji en otomí, y que nadie conoce, solamente los mismos hablantes. Claro, entonces, bueno, sale Santiago Mezquititlán, tenemos también San Ildefonso Tultepec. Tultepec igual quiere decir el Tul, viene de Tule, Tepet, cerro, y Pec, el lugar del cerro del Tule. Y en otomí también tenemos su propio topónimo, que es Itaqua. Y N indica lugar, T viene de Teje, que es cerro, y Qua es Tule, la palabra antigua para Tule. Entonces es el lugar del cerro de los Tules. Estamos viendo entonces que los aztecas llegaron y lo único que hicieron fue nada más cambiar el nombre al náhuatl. Y después llegaron los españoles y nada más le agregaron el santo que veneran ahora. Y aquí estamos viendo entonces toda la historia de colonización y toda esa historia a la que fueron sometidos los otomís, ¿no? En el simple nombre de su topónimo es todo un reflejo de la historia. Y ese es el trabajo, en eso consiste básicamente nuestro trabajo, que fue reconocido con el premio Alejandrina. Es muy interesante porque 3 de los topónimos importantes donde se habla el otomí tienen un referente que es una planta. En Tolimán es también las palmas o los tules también, ¿no? Tolimán, lugar de tules, dicen también, ¿no? Y Santiago Mezquititlán, lugar como de mezquite. Como el árbol del Tule de Oaxaca. Sí, y entonces pues esos son, vemos ahí qué tan importantes son las plantas para la cultura autónoma. Eso, de veras que es como, podríamos pasarnos toda la vida estudiándolo, pero qué bueno que nos dan ahorita una visión de todo ese universo. Yo te agradezco mucho por aceptar la invitación y también al Huajequi por compartirnos todo su trabajo y sobre todo esa dedicación para preservar, para darnos cuenta, para conocer lo que podríamos decir que es
que estaba en el olvido o sin el interés de ser promovido. Enterrado, ¿no? Enterrado, por muchos siglos. Casi como que llegaron y desenterraron ese tesoro. Así más o menos ocurrió. O sea, Sí. llegaron los aztecas, conquistaron no nada más a los otomíes, sino a todos los pueblos mesoamericanos. A muchos no pudieron con los purépechas y con otros grupos, pero casi a la mayoría los sometieron, les cobraban tributos. Llegaron, pusieron como una alfombra arriba de todas esas culturas para que nada más se viera lo suyo, porque tradujeron todo al náhuatl, nombres de piedras, Todo de animales. saqueo. Digamos que es un primer ejemplo de extractivismo cultural. Exactamente lo que pasó entre los aztecas y los toltecas, que son los ñaños, fue lo mismo que pasó entre los griegos y los romanos. Una cultura bárbara va y somete a una cultura más civilizada y se apropian de esos saberes, esa cosmovisión, le dan un toque para apropiársela y entonces ya surge el nuevo imperio, ¿no? Y eso fue lo que encontraron los españoles. Y eso fue lo que nosotros conocemos, eso es lo que nosotros conocemos. Lo que nos han dicho, más bien, la historia que nos han contado. Sí, y no queremos nosotros dividir, sino simplemente que se conozca, ¿no? O sea, poner en un lugar a la cultura y al pueblo otomí, al que le corresponde, ¿no? Porque siempre se ha hablado de ellos como que son raspadores de pulque, que son vagabundos, que son muy desmadrosos, por no decir otra palabra, pero no, o sea, ellos son los grandes constructores, eran pues astrónomos, eran científicos, eran sabios. Hombres de ciencia, sí. Sí, entonces pues ahí vemos Teotihuacán cómo está tan importante, todavía nos deja sorprendidos a muchos mexicanos y extranjeros, que los extranjeros son los que han tenido siempre ese interés por nuestras culturas. Pero pues sí, no es de extrañar si todavía algunas personas en otros países piensan que todavía hacemos la siesta en un maguey y que estamos echando tiros, que traemos sombrero, ¿verdad? Algunas personas todavía piensan así. Sí. Entonces, pues, fuera de México, te digo que viví un año en Holanda y he visitado otros países también, y solo se conoce a los mexicas, mayas, olmecas y hasta ahí. Somos 68 pueblos originarios y de los otros no saben quiénes son los ñaños, quiénes son los otomís, ¿no? Entonces, pues este es el trabajo que nos corresponde a nosotros, visibilizar la lengua, la cultura y toda esa cosmovisión ancestral de los ñaños en México y en todo el mundo, porque hay muchos mexicanos, aunque no lo crees, que desconocen todo esto. Sí, claro que sí. Bueno, pues te agradecemos mucho tanto a Aurelio como a Ewan Hekin por aceptar la invitación y por venirnos a compartir. Y ya saben, si quieren estudiar ñaño, pues aquí con mi compañero Aurelio y con Ewan Hekin. Sí, claro, estamos dando cursos en Amialco, un diplomado acá en Querétaro que va a empezar, yo creo que a finales de agosto, a principios de septiembre, el diplomado, ya les estaremos dando toda la información. Yo me apunto, si es Ese posible. diplomado lo damos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Lenguas. Ahorita vamos a ver si se conserva ahí la misma sede, pero esperemos que sí, y si no, pues en el centro universitario, pero ya vamos a muy bien, ya les pasaremos toda la información. Ahí vemos justamente no nada más la lengua, sino toda la cultura, porque no podemos desligar la lengua de la cultura. Exactamente. Entonces, pues vemos todos esos saberes, esa historia viva, y aprendemos, ¿no? De una forma, pues muy agradable, porque siempre, sí, es difícil el ñaño, sobre todo en cuanto a la pronunciación, pero, porque además es una lengua tonal, tiene tonos, como el chino. Sí. Y entonces eso hace que sea un poco más complicada que el náhuatl, por ejemplo, y porque el náhuatl como se pronuncia, como se pronuncia, se escribe, casi igual. No, es completamente diferente. Y los tonos lo hacen más complejo todavía, pero con el método que desarrolló el doctor Eval para aprender la lengua y con todo este sistema de escritura que también ya desarrolló el doctor, es su contribución justamente, pues nos facilita mucho las cosas y el aprendizaje es muy, muy agradable. Entonces pues, están invitados. Pues ya lo saben, audiencia, para que se inscriban. Y les agradecemos, pues muchas gracias.
por aceptar la invitación y nos despedimos de su programa Entre Voces. Hasta pronto. Senguato. Sí, espero.